Bueno, creo que la preocupación que tenemos al interno de la Defensoría, como también se tiene en la población en general, es una preocupación válida por la forma en la que ha sido elegida esta persona, ¿no? El señor Gutiérrez, y es que este proceso está lleno de irregularidades, ha estado lleno de irregularidades. Minutos, vamos a hablar en unos minutos más con la señora Magali González, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. Una vez que ya Josué Gutiérrez ha sido juramentado como nuevo defensor del pueblo. Por cierto, esto fue lo que dijo el día de ayer. Aprovecho esta ocasión para hacerle un llamado a la presidenta constitucional de la República que redefina el rumbo de los derechos humanos. No habrá paz, jamás, cuando hay una brecha social muy grande. Díganme ustedes, ¿qué ciudadano correcto, con valores, con amor, puede empuñar un arma y matar por encargo? ¿Ustedes creen que eso sería viable? No es viable. La Defensoría tiene que ser independiente de cualquier ideología, porque los derechos humanos están por encima. No puede ser tienda de un partido político. La Defensoría defiende a la población indistintamente de su proceder. Presidente, termino pidiéndole al país el derecho de la duda, que me permitan servirle desde este espacio y desde este espacio hacer todo lo que humanamente se puede hacer en bien de los que menos tienen, en bien de quienes han visto vulnerados sus derechos. Discúlpeme, pero de verdad que esto genera risa, sobre todo en el contexto en el que se dan las cosas y ese circo que se montaron, ¿no es cierto?, para escucharlo hablar de independencia, de transparencia, de que la Defensoría del Pueblo va a ser neutral, ¿no es cierto?, y no va a ser la tienda de un partido político o va a tener determinadas ideologías. Bueno, yo la verdad no le creo nada a José Gutiérrez, conozco particularmente de su catadura moral, así que yo no tengo ningún tipo de duda respecto a lo que va a hacer y a quién va a finalmente servir. Así que está con nosotros Magali González, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo estás, Magali? Muy buenos días, bienvenida a Exitosa. Ustedes tuvieron toda una batalla legal para evitar que esto se dé, ¿no es cierto?, para que el Congreso malamente tome decisiones y decida, ¿no?, por este tipo de candidatos. Bueno, ahora que ya ha sido electo esta persona, ¿cómo es que lo están asumiendo? Bueno, nosotros justamente el día de ayer, a la misma hora en que el nuevo defensor del pueblo estaba juramentando, realizamos un acto simbólico a través del cual lo que quisimos en primer lugar fue reafirmar nuestro compromiso para continuar cumpliendo con el mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo, que es precisamente la defensa de los derechos y también la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública, ¿no? Eso es lo que tiene que prevalecer y nosotros como trabajadores queremos reafirmar eso. Ya, ese es el trabajo de ustedes, lo que les toca en estos momentos, seguir para adelante. O sea, ya finalmente esta persona está elegida. El tema es si van a poder convivir correctamente con él. Si es que ustedes sienten que su trabajo va a ser respetado y que sus informes van a ser correctamente analizados, debatidos, pero sobre todo de cara a lo que venga más adelante presentados, ¿no? Bueno, creo que la preocupación que tenemos al interno de la Defensoría, como también se tiene en la población en general, es una preocupación válida por la forma en la que ha sido elegida esta persona, ¿no?, el señor Gutiérrez, y es que este proceso está lleno de irregularidades, ha estado lleno de irregularidades, y sobre todo por los discursos que han habido a partir de los congresistas, ¿no?, en relación con que era necesario, de alguna manera, recapturar la institución de la Defensoría del Pueblo, virar la forma como la Defensoría del Pueblo estaba trabajando ciertos temas,
la manera en la que se refieren al defensor como un representante del Congreso, ¿no? Rompiendo por completo la naturaleza de la institución, que es precisamente mantener una autonomía, una independencia y poder señalar ahí donde se están produciendo las vulneraciones de derechos y los abusos de poder. Eso nos genera preocupación. A ver, creo que es importante que el público sepa a quién se ha elegido, porque estamos hablando de una persona que no tiene, no solamente el perfil profesional, porque creo que para asumir ese cargo tú tendrías que tener mínimo conocimiento de la defensa de los derechos humanos, que no es algo tan sencillo. O sea, no se trata de poner por poner a cualquiera, tienes que tener algún tipo de especialización que sepa en qué contexto se defienden los derechos humanos, porque no todos los momentos son iguales, ¿no es cierto? Hay derecho internacional humanitario también, que tiene otras concepciones que, ¿no? Que, por ejemplo, reglamentan determinados tipos de situaciones, como por ejemplo el tema de las crisis sociales y las guerras. O sea, son ámbitos completamente diferenciados en los cuales, por ejemplo, el defensor del pueblo tiene que actuar. Pero es una persona que además tiene serios cuestionamientos a nivel legal, o sea, es una persona que tiene todavía denuncias vigentes que aún están ahí latentes y que no ha solucionado, pero sí sería bueno tener una idea por parte de ustedes de qué es lo que ha llevado a que este proceso de elección sea tan cuestionado, qué finalmente es lo que no se respetó por parte del Congreso de la República. Efectivamente, mira, nosotros presentamos una acción de amparo y esa acción de amparo fue declarada fundada por el Tercer Juzgado Constitucional, y en esa resolución lo que el juez exigió fue que el Congreso aprobara en primer lugar un reglamento especial, y en ese reglamento especial debería haber señalado cuál es el perfil del defensor del pueblo, porque la Constitución señala, la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo señala que debe tener una reconocida trayectoria y comprobada independencia, ¿no? Y bueno, eso debe traducirse en criterios específicos, qué tipo de formación académica, cuántos años de experiencia, etcétera. Y eso no lo hemos tenido. Entonces, claro, todo se presta a muchas dudas y muchas suspicacias con relación a cuáles han sido los criterios por los cuales se ha llegado a este acuerdo finalmente. Porque no hemos tenido transparencia a lo largo del proceso. No sabemos de qué manera se han elegido siquiera estas 3 personas que pasaron a la terna final. Fíjate que entiendo que ha sido abogado de Vladimir Cerrón y que ha tenido una serie de cuestionamientos, sobre todo, por ejemplo, una investigación por delito de peculado, entre otras cosas más que, como te digo, forman parte de su currículum, que no ha sido tomado en cuenta por parte de los congresistas. Por cierto, un nivel alto de estupidez al momento de defender sus votos, ¿no? Escuchaba a María del Carmen Alba y a este congresista, otro congresista de Acción Popular, que en este momento no tengo el nombre, decir que tenían que elegir por elegir, ¿no es cierto? Pero cuando habla Josué Gutiérrez de transparencia, me remito a esta foto que se publicara el día de ayer, no solamente en el semanario de Hildebrand en sus 13, sino en diferentes medios de comunicación, donde se ve a Josué Gutiérrez negociando, ¿no es cierto?, en un chifa, ¿no?, junto a Nano Guerra García y asesores fujimoristas. Ellos niegan que esto haya sido una componenda, sin embargo, obviamente tenemos prueba de que eso sí se ha dado, ¿no? ¿A quién finalmente defenderá Josué Gutiérrez? Esa es la pregunta justamente que nos hacemos, ¿no? Porque además el defensor del pueblo trabaja a través de la magistratura de la persuasión y para eso necesita una legitimidad clara con respecto a qué tipo de persona es, qué trayectoria tiene, ¿no? Y el peso de nuestras recomendaciones recae principalmente en la figura del defensor del pueblo, de la defensora del pueblo, ¿no? Y si es una persona que tiene cuestionamientos claros, evidentes, entonces, ¿qué peso van a tener de ahora en adelante nuestras recomendaciones? Y además, nos preguntamos también si se va a señalar cuando existan, por ejemplo, abusos de parte del propio Congreso de la República. Hay un tema aquí que creo que es importante, porque ¿cómo se sientan ustedes? ¿Tienen la garantía de que su trabajo no va a ser trastocado? Porque claro, cada persona que ingresa a una institución lo primero que hace es tratar de refundarla, pero además coparla con su propia gente, ¿no?, entre comillas, personal de confianza. ¿Cómo están ustedes asumiendo o podrían asumir esto? Bueno, al interior de la institución trabajamos personas, durante muchísimos años hemos atravesado varias cuestiones, ¿no?, de la institución, y en realidad esa es la esencia de la Defensoría del Pueblo. Ese ha comprobado compromiso, hay una trayectoria, hay una especialización, son personas que tenemos una formación técnica con relación a lo que significa la defensa de derechos. Y tú señalabas, por ejemplo, hace un momento que es importante tener conocimiento sobre justamente derecho internacional público, derecho de los derechos humanos, y nosotros, el personal que trabaja en la Defensoría del Pueblo, contamos con esa formación. Entonces,
vemos difícil también que otro tipo de profesional pueda realizar la labor que nosotros realicemos si no tiene esa especialización, si no tiene esa experiencia. No debería suceder. Sí, claro, habría que en todo caso reiterar cuáles son las acciones que desarrolla la Defensoría del Pueblo, en qué situaciones es donde se presenta y qué es lo que busca finalmente al momento de llamar la atención cuando estos hechos suceden. Exacto, el mandato constitucional de la Defensoría es la defensa de derechos fundamentales, ¿no? ¿Pero qué La derechos, defensa de por los derechos ejemplo? constitucionales. Por ejemplo, en la situación Derechos, por ejemplo, en la situación estas de crisis sociales que hemos enfrentado, la Defensoría ha sido más que medular. exacto. Sí, por supuesto, la Defensoría ha señalado claramente que han existido vulneraciones a derechos relacionadas con la forma como la policía y el ejército han privado de la libertad a muchas personas en el contexto de las protestas sociales, pero además han habido vulneraciones al derecho a la integridad, ¿no? Y todas estas situaciones se han señalado como situaciones graves, no solamente por la Defensoría, sino también por organismos internacionales, que deben ser materia de investigación. Y la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en este momento está realizando seguimiento a este tipo de investigaciones por parte del Ministerio Público. De hecho, hemos emitido recomendaciones que han recibido respuesta por parte del Ministerio Público también, pero hay una labor de seguimiento que nosotros debemos realizar en este momento, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de los ejemplos del trabajo que hace la Defensoría del Pueblo, pero también en el contexto de la emergencia por los fenómenos naturales, ¿no? En el norte del país también hemos estado presentes, estamos haciendo recomendaciones para que se puedan implementar todas las medidas necesarias para poder atender las situaciones de emergencia, de salud, de acceso al agua de esta población. Y no solamente esos temas, hay una política institucional relacionada, por ejemplo, con población indígena, con población migrante, con población afrodescendiente. Hay enfoques a partir de los cuales desarrollamos nuestro trabajo, que es un enfoque de derechos, pero también interseccional, digamos, ¿no? Que considera varias vulnerabilidades dentro de nuestra población, con relación, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, a la niñez y a la adolescencia, a los grupos LGBTI. Ese es el enfoque con el que trabaja la Defensoría del Pueblo. Escuchaba yo el discurso de juramentación de Josué Gutiérrez el día de ayer en el Congreso de la República, lo hemos repetido hace unos instantes, y hablaba él, por ejemplo, de tener una Defensoría del Pueblo sin ideologías. ¿A qué crees tú que se está refiriendo él? Sí, pues me imagino que se refiere al tema de la ideología de género, ¿no? Que es una terminología que en realidad se utiliza desde una posición política más que académica, ¿no? Porque no tiene una definición. Y eso, por ejemplo, también es una línea de trabajo que ha mantenido la Defensoría del Pueblo con relación al enfoque de género, ¿no? Y que es muy importante que se mantenga. Tenemos una adjuntilla para los derechos de la mujer y además dentro de la adjuntilla para los derechos humanos hay una línea de trabajo en relación con la defensa de la población LGBTI y que se pueda eliminar finalmente todo tipo de discriminación hacia esta población. Son temas sensibles que trabaja la Defensoría del Pueblo que corresponden a su mandato de defensa de derechos de todas las personas sin discriminación alguna. Claro, y ese es un tema obviamente que genera ciertos cuestionamientos por parte de un sector bastante llamativo, ¿no? Que es obviamente la extrema derecha. Pero bueno, dejando al margen ese tipo de temas, también habría que advertir que ahora, siendo defensor del pueblo, Josué Gutiérrez formaría parte de la comisión encargada de elegir a los próximos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hecho que también es bastante importante destacarlo, ¿no? Porque ahí tampoco es que tendría que él entrar con determinado tipo de agenda dada, ¿no es cierto?, por algunos representantes del Congreso de la República. Ahí sí el tema es bastante delicado, porque claro, la Junta de Justicia, lo más que se busca respecto a esta institución es que tenga no solamente la idoneidad, sino la selección sea lo más transparente posible. Así es una responsabilidad grande que tienen los miembros en general de esta Junta de esta comisión, que va a tener que elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque ahí también están, por ejemplo, la fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor. Y todos ellos serán responsables de quienes van a ser elegidos como los próximos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y efectivamente, volvemos al tema de cuáles son los criterios a partir de los cuales se elige a altos funcionarios, ¿no? Y a magistrados que van a elegir posteriormente a magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. Bueno, durante muchos años se ha tratado de mejorar eso, ¿no? Se creó, por ejemplo, la ley Servir para tener mejores gestores públicos en el país, pero eso también es que ahí es letra muerta, ¿no? Hay como una especie de
de decisión a nivel de gobierno, ¿no es cierto? De pasarse por alto ese filtro que es tan importante, ¿no? Y tenemos lo que tenemos. Al público habría que decirle una cosa muy particular. Cuestionábamos todos los días prácticamente a Pedro Castillo por la toma de sus decisiones y por los perfiles que él, ¿no es cierto?, tomaba para seleccionar a determinada persona para cierto cargo, y aquí pues, prácticamente no hacemos absolutamente nada. Pareciera que no nos importara, y el Congreso, al igual que el Ejecutivo, están haciendo lo que les da las ganas, ¿no? O sea, lo de la ATU, por ejemplo, también es saltarse las normas y los reglamentos que se habían establecido. Yo no defiendo a María Jara, la verdad que particularmente considero que su trabajo es paupérrimo, que no ha generado el ambiente necesario para poder mejorar el sistema de transporte público en la ciudad, pero es que también hay una ley, ¿no es cierto?, sobre la que se ampara su trabajo y su permanencia dentro de esta institución, y el gobierno no lo ha respetado y le ha quitado la confianza a través de un decreto supremo. Pero también está, obviamente, esta situación que está pasando en el Congreso y la captura de las instituciones, ¿no? O sea, yo lo decía al inicio, tienes, por ejemplo, la captura de la SUNEDU, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y posiblemente la Junta Nacional de Justicia. Entonces ahí también habría que empezar a analizar la situación. Exacto. Tiene que ver con lo que tú señalabas al inicio con relación a la institucionalidad de nuestro país, ¿no? La institucionalidad no tiene fundamentos, sino se basa en principios. Y los principios, bueno, son justamente una buena administración pública, transparencia en la gestión, eficiencia. Y esto a veces se deja de lado por priorizar, digamos, la norma escrita, ¿no? Por ejemplo, el Congreso de la República, cuando reacciona a partir de la elección del defensor del pueblo, señala: la Constitución me da la atribución de elegirlo y yo solo necesito 87 votos para hacerlo. No se ponen a pensar en lo necesario que es que justamente este proceso garantice transparencia, meritocracia, el acceso de la población a través de la participación ciudadana, a través de la presentación de tachas, por ejemplo, que podamos cuestionar este procedimiento. No se valoran esos principios y finalmente lo que tenemos es una elección como la que ha ocurrido. Este es el riesgo de no respetar la institucionalidad democrática y de no sostener nuestras acciones sobre la base de principios claros, ¿no? Claro, además que también habría que recordar una cosa. En el caso de José Gutiérrez se presentó una moción para volver a evaluar la votación. Sin embargo, esto tampoco es que haya pasado. No les tembló la mano, obviamente, para decidir por él. En fin. Bueno, Magali, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Magali González, vocera del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo, que no están muy contentos con esta elección. En realidad es una ofensa para absolutamente todos.